Para centrarnos ahora en el martirio de Blandina, primero hay que tener un poco del contexto y pues bueno, resulta que en la ciudad de León, que era una de las ciudades principales de Roma, se daba un evento que se llamaba el Concilium Galliarum. Este Concilium Galliarum era una reunión de diferentes pueblos, de diferentes, sobre todo esos pueblos de la zona, y que siendo esta ciudad una ciudad rica y poderosa, justo daba estos certámenes, se llevaban a cabo estos certámenes, era una feria en la cual iban y había luchas de elocuencia, luchas, pues, sobre todo, había algunos juegos gladiatorios, pero sobre todo de elocuencia griega y latina. Bueno, entre estos grupos había desde luego algunas malquerencias, entre ellos rivalidades que, pues bueno, trataban justo porque se trata de una competencia, un poco como lo que habíamos hablado antes de esta importancia que tenía para los griegos, por ejemplo, el que una ciudad fuera más importante que la otra y que, digamos, la competición entre ellos se manifestara sobre todo en la importancia que tuvieran los sofistas que pertenecieran a una ciudad o a otra, pues bueno, algo parecido estaba en estos grupos que llegaban a la ciudad de León, a este Concilium Galliarum, a las ferias y pues bueno, entre, digamos, las estrategias que como vimos con el Euarístides podían ser de todo orden, incluso enfermarse y decir que es el protegido del dios para colocarse por encima de sus rivales, pues bueno, acá entre los grupos rivales podían llevarse algunas, eh, digamos, estrategias más difíciles, más arteras, incluso diríamos. Justo arteras porque había denuncias de cristianismo entre unos grupos y otros. Hay que decir que para este momento el cristianismo ya en Roma estaba muy difundido. Si hiciéramos algo así como un ensayo de un día sin cristianos en ese momento de Roma, pues Roma simplemente se habría paralizado porque había muchísimos cristianos, no solo entre los estratos más bajos de la sociedad, sino también en estratos medios, altos, más medios que altos. ¿Por qué más medios que altos? Porque justamente porque se detuvo a algunos de los ciudadanos romanos de estos estratos medios el conflicto o llevar a cabo el proceso de estas personas que fueron acusadas de cristianismo por sus enemigos, o sea, como una especie de chisme para atentar contra los otros. Justo por eso es que se dio, digamos, este proceso muy lento, ¿no? Muy ralentizado y sobre todo con la lentitud de las comunicaciones del tiempo, ¿no? Enviar todas las denuncias de lesa majestad, porque además la denuncia del cristianismo más bien, la persecución contra los cristianos era más un delito de lesa majestad que un delito de culto. ¿Por qué un delito de lesa majestad? Hay que aclarar esto. En realidad, el Roma era muy tolerante, por así decirlo, respecto a las creencias religiosas de, de, de los pueblos a los que integraba en su imperio. Y pues claro, incluso los propios emperadores cuando salían de viaje se hacían iniciar en los cultos de los
lugares a los que llegaban, ¿no? Entonces, el que los cristianos no fueran, digamos, o el cristianismo no fuera algo así como integrado, no tenía tanto que ver con el Dios como por el juramento que se tenía que hacer en nombre del emperador. Recordemos que el emperador tiene un carácter divino, por lo tanto, todo ciudadano tendría que jurar por el emperador. Y si alguien no jura por el emperador, entonces está cometiendo un delito de lesa majestad más que un delito religioso. Y por eso es que también es un delito tan grave que se paga con la sentencia a muerte. Ahora, la sentencia a muerte, esto también me parece tiene que ser eh, eh, dicho, no era necesariamente la de lanzarlos a las fieras. Sin embargo, desde tiempos de Nerón, Nerón que era tan aficionado a los entretenimientos, desde tiempos de Nerón, digamos, en el programa, cuando había juegos en el circo, pues, esto resulta significativo justo porque también aquí en el Concilium Galliarum había juegos, ¿no? Cuando hay juegos en el circo, aprovechan el entretiempo, perdónenme por decirlo así, pero pues, aprovechan el entretiempo entre que en las mañanas, cuando había juegos gladiatorios, en las mañanas se daban las venatio, que era este espectáculo en el cual llevaban animales exóticos y les daban cacería, ¿no? Y por la tarde se daba el espectáculo, digamos, que interesaba más a la gente, que era justo el de los gladiadores. En el entretiempo, a Nerón se le ocurrió la gran idea de utilizar a quienes estaban ya condenados a muerte y hacer incluso algunas representaciones, ¿no? De las ejecuciones, representaciones teatrales de las ejecuciones en las cuales iban a morir, ¿no? Incluso en este tema de la representación teatral, tuvieron problemas con el martirio de Perpetua y Felicitas, simplemente porque Perpetua no estaba dispuesta a hacer el numerito que querían en el circo, de acuerdo con la ejecución que le iban a hacer, ¿no? Entonces, ese también fue un conflicto en ese martirio. El caso es que en esta situación de los mártires de León, eh, justamente hay estas acusaciones por delito de lesa majestad y pues bueno, se lleva un proceso más o menos largo que pues bueno, nos hacen saber que incluso se escribieron algunas cartas a los emperadores, cartas que se sospecha, o sea, se ha pensado que más bien son apócrifas, ¿no? Y que se dieron tiempo después de la ejecución. Es verdad que se llevó a cabo la ejecución bajo el dominio de Marco Aurelio, pero también es muy eh, probable que no haya tenido conocimiento Marco Aurelio mismo del proceso, sino que justo como se trata de un aparato de Estado, quien tuvo conocimiento de estas ejecuciones o de este caso fue particularmente Rufo, ¿no? Que era también alguien con quien gobernaba Marco Aurelio. Ahora bien, la cuestión es que se hace esta acusación de cristianismo, pero las esferas altas no sabían en qué consistía el cristianismo. Y no solo las esferas altas, incluso algunos filósofos, siendo el cristianismo
en sus primeros momentos, una doctrina muy parecida a la de las filosofías helenísticas, los filósofos mismos no sabían con toda claridad qué era el cristianismo en ese momento. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, Epicteto se refiere a los cristianos como los Galileos y más bien con ese nombre parece que está identificando tanto a cristianos como a judíos, ¿no? Que están cerca de Nicópolis y que pues pudo haberlos visto, pero que no identificaba bien de qué se trataba su doctrina. Y igualmente, Frontón hace alguna mención respecto a los cristianos, pero no queda muy claro cuáles son digamos, sus creencias, cuáles son sus características. Frontón más bien se queda con ese prejuicio que corría entre mucha gente de que eran caníbales, ¿no? Porque se comían a su Dios, que hacían cosas atroces justo porque pues, se comen al Dios y toda la fantasía que le podían añadir las maledicencias. También Marco Aurelio de pronto en las meditaciones los menciona una que otra vez, pero justo con su mención se dan cuenta, o pues es muy evidente que en realidad no saben de qué va el cristianismo. Entonces, en el proceso tratan de decirles, o tratan de, más que decirles ya el aparato que está ahí para juzgar, tratan de sonsacarles qué es el cristianismo, ¿no? O sea, realmente están también ellos queriendo saber qué hacen, quiénes están ahí, ¿no? Por ejemplo, y este ejemplo, este cuestionamiento es importante. Hay un diácono que se llama Santo, el diácono de Viena, fue uno de los interrogados. Sigo a Renan, dice, como los paganos los sabían depositarios de los secretos de la iglesia, buscaban sacarle alguna palabra que diese una base a las acusaciones infames intentadas contra la comunidad. No sabían qué hacían, ¿no? Entonces tratan con el interrogatorio por lo menos tener una base por lo cual los están castigando. Y a todo lo que se le preguntaba respondía en latín Christianus sum. Entonces, si le preguntaban incluso su nombre y no consiguieron hacerle confesar su nombre, ni el nombre del pueblo, ni en la ciudad de donde era originario, ni si era libre o esclavo. A todo lo que se le preguntaba respondía en latín Christianus sum. Esto era su nombre, su patria, su raza, su todo. Los paganos no pudieron sacar de su boca otra cosa. Esa obstinación no hacía sino redoblar el furor del legado y de los que preguntaban. Entonces, así estaban los ánimos cuando se da este martirio de Blandina, ¿no? Además, esta actitud de este diácono, que fue además sumamente torturado, eh, 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 los, los, eh, los verdugos le hicieron un montón de cosas que Santo resistió tan bien que sus compañeros creyeron en un milagro y pretendieron que la segunda tortura, produciéndole el efecto de una cura, había reparado sus miembros y devuelto a su cuerpo la actitud humana que había perdido. Ese, digamos, es el líder de esos cristianos que fueron procesados y de donde destaca Blandina, de la cual les voy a hablar en el siguiente video para observar si este video sí resultó.